Tras haber estudiado el Renacimiento y la lírica amorosa representada por Garcilaso, ahora pasamos al barroco. En cuanto a la definición, pues bien, el barroco es un movimiento artístico que se inicia a finales del siglo XVI, pero se prolonga hasta finales del siglo XVII y es en este periodo donde alcanza su máximo esplendor. Por lo tanto, entre el Renacimiento y el barroco hay diferencias, sí, pero no existe una ruptura, sino que es la evolución. Es decir, los temas, las formas que se utilizaban en el Renacimiento van evolucionando y en el barroco se va creando su propia estética. Respecto al contexto histórico, el Renacimiento supuso la hegemonía económica de España en todo Occidente, pero en el siglo XVII este optimismo se acaba, ya que España pierde casi todos sus dominios europeos. Esto provoca una gran crisis económica junto con un débil dominio militar, así que el siglo XVII se va a caracterizar por una decadencia que en el ámbito artístico se refleja con esa ruptura con la forma de ver el mundo. Por lo tanto, va a predominar una visión pesimista y a la vez satírica de la realidad, ya que optan por la parodia o la burla para denunciar aquellos aspectos más desagradables. Por lo tanto, el barroco es una época de desengaño, el mundo está en una constante lucha. Los valores del Renacimiento, como la elegancia, la naturalidad, son sustituidos por los contrastes y la sobrecarga de ornamentación. Para que entendáis mejor la estética barroca, os he seleccionado varias imágenes. Tenemos estas dos pinturas, la de Diego Velázquez y la de Artemisia. Quiero que reconozcáis que en primer plano predomina la luz, mientras que en el fondo está lo oscuro, lo negro. Esto es un claro contraste, las luces y las sombras, y además se ve acentuado también por los colores vivos, ya sea el rojo o el color del vestido de Magdalena Penitente. Quizás sois vosotros viendo este vídeo. Respecto a la arquitectura, es clarísimo, ¿no?, la excesiva decoración que tiene esta iglesia. De hecho, pertenece al Gesù di Roma. Y finalmente, para que veáis que el barroco es la evolución del Renacimiento, también se siguen tratando los temas mitológicos, como por ejemplo en esta escultura de Bernini. Se trata o se está representando el rapto de Proserpina, la cual fue raptada por Hades, y de ahí nace la historia de cómo surgieron las estaciones. La lírica barroca se va a caracterizar por la agudeza intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, que los artistas van a jugar con las palabras e incluso van a crear un lenguaje poético diferente, complejo, recargado. De esta manera, en la lírica del barroco nos encontramos con dos escuelas, el culteranismo y el conceptismo, que ahora os explicaré. Pero antes de explicar las dos escuelas, os resumo brevemente los temas de la lírica barroca. Como he comentado al principio, el barroco es la evolución del Renacimiento, así que nos vamos a encontrar con el amor, la mitología y la naturaleza, aunque se tratan de maneras diferentes. Un ejemplo de ellos es el amor, ¿no? Se sigue la línea petrarquista del siglo XVI, aunque también se muestra más la pasión, la desesperación, y en gran parte de las ocasiones esta desesperación también utiliza el tema de la muerte. Los temas principales del barroco son el desengaño y la brevedad de la vida y la muerte. Por lo tanto, se va a hacer constante alusión a ese pesimismo vital. Estas dos tendencias o escuelas estilísticas que caracterizan al barroco son el conceptismo y el culteranismo. Aunque en las características se oponen, el objetivo lo comparten, es decir, primero, pretenden renovar la lengua literaria del Renacimiento. Segundo, ambas escuelas comparten el mismo punto de partida, es decir, no nombrar las cosas por su nombre, sino aludirlas y asociarlas a otras. Y el tercer punto que comparten es que su poesía va dirigida a las minorías. Por lo tanto, tanto los conceptistas como los de la poesía culterana van a hacer unos poemas dedicados a aquellas personas cultas que saben y que además pueden hacer ese esfuerzo para poder comprender e interpretar sus obras. Profundizando en el culteranismo, su objetivo es la belleza formal. Se preocupa por crear una lengua poética diferente, que sea complicada,
que represente la estética del barroco. Por lo tanto, va a pretender oscurecer la forma para dificultar su comprensión. De ahí que en estos poemas nos encontremos con muchas metáforas, muchos hipérbatos, es decir, se altera la estructura sintáctica de la oración, comparaciones y un uso de cultismos, es decir, palabras que provienen del latín o del griego. El representante principal del culteranismo es Luis de Góngora, como ya os explicaré más adelante. En cuanto al conceptismo, esta escuela, su objetivo es decir mucho en pocas palabras. Así que van a predominar los juegos de palabras, es decir, por ejemplo, con los significados, ¿no? Las palabras polisémicas, se van a utilizar las antítesis como vida, muerte o paradojas. Básicamente tenéis que utilizar la lógica. Conceptismo viene de concepto, por lo tanto se va a buscar la dificultad del lenguaje a partir del juego con las palabras. El representante principal es Francisco de Quevedo, como ya conocéis es el autor del Buscón y también es un gran poeta barroco. Pese a que el conceptismo y el culteranismo son las dos escuelas que representan al barroco, también debéis saber que hay poetas que no se clasifican en ninguna de ellas, sino que se encuentran en medio. Este es el caso de Lope de Vega, también conocido como el Fénix de los Ingenios. Su poesía es barroca, sí. ¿Por qué? Pues porque trata el escepticismo ante la vida, el pesimismo, el desengaño, ¿no? Y además juega mucho con las palabras, con los contrarios. Un ejemplo de ello son los versos que os pongo a continuación. Sin embargo, su poesía no se marca ni en el culteranismo ni en el conceptismo porque busca un estilo más equilibrado, más sencillo, más natural. De hecho, este poeta es importante ya no solo por sus poemas, sino también porque fue un dramaturgo que sentó las bases del teatro moderno.